Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y nosotros esta vez hablaremos sobre el tema de la vacunación. Ustedes bien saben que el ritmo de vacunación en Colombia ya está llegando a unos niveles bastante importantes y que a la par también el gobierno nacional aprobó que los privados puedan adquirir estas vacunas para poder inmunizar a todos sus empleados y más adelante se irán aprobando pues el tema de la inmunización para los familiares de estos empleados. Pero para hablar un poco mejor sobre cómo este proceso, cuándo llegan las vacunas, cómo se llevará a cabo todo este esquema de vacunación, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Bruce McMaster, él es el presidente de la ANDI. Bruce, bienvenido a Semana Noticias, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿cómo será este proceso de vacunación? ¿A cargo de quiénes estará? Gracias, Mar Paula. Gracias por la invitación, gracias a Semana. Es un proceso que básicamente lo que viene a hacer es a fortalecer y a complementar el Plan Nacional de Vacunación que el Gobierno Nacional había venido desarrollando. Es un proceso que es fondeado por las empresas. De hecho, es realmente como uno de los casos de mayor solidaridad empresarial que hayamos visto en la historia de Colombia. De hecho, solo para contarle a los televidentes, esta mañana abrimos las cuentas de la fiducia que están recolectando los fondos para lograr hacer el fondeo de la operación y prácticamente en 2 horas y media, 3 horas logramos recoger 120 mil millones de pesos para poder hacer la operación. Con esto lo que estamos haciendo es girándole a los productores de las vacunas a nivel internacional y a las personas que se encargan o a las empresas que se encargan de la logística, de la traída desde Beijing hasta Bogotá. Como tú bien mencionas, con un primer lote de 400,000 vacunas que están siendo embarcadas en este momento. Habrá un segundo lote que saldrá el sábado, que es un lote por 1.100.000 vacunas adicionales, y esperamos nosotros en más o menos unas 3 semanas poder tener 1.000.000 de vacunas adicionales. Esto nos daría un total de 2.500.000 vacunas, lo que nos permite inmunizar a 1.250.000 personas, que son empleados, trabajadores, personas colaboradores y funcionarios de empresas que lo recibirán en forma gratuita a partir, yo diría que de una semana, 10 días, mientras se surte todo el proceso de la llegada, la nacionalización, la distribución a las IPS, también el almacenamiento con todos los protocolos y con todos los requisitos de refrigeración. Y bueno, y tenemos ya pues en este momento también listo a todo el contingente de vacunadores que están atentos a poder aplicar estas 2.500.000 vacunas. Y eso es muy importante lo que usted acaba de decir, Bruce, porque esto es completamente gratuito para absolutamente todas las personas. El proceso de vacunación en Colombia es completamente gratuito. Pero quisiera preguntarle un punto. En este momento son las IPS. ¿En algún momento las EPS entrarán también a articular este proceso de vacunación con ustedes? María Paula, de pronto vale la pena hacer una aclaración porque las EPS pues al final son como la parte de aseguramiento de organizaciones más grandes que tienen, a su vez ellos mismos tienen IPS, que son de alguna forma las entidades prestadoras realmente de salud, que son los hospitales, las personas las organizaciones que están y que estarían eventualmente habilitadas para poder vacunar. Quizá el universo que es nuevo y es muy interesante es el universo de las cajas de compensación familiar, que también tienen IPS, la mayoría de ellas, que están siendo digamos, muy presentes y están muy activas en poder sacar el proceso adelante. Es muy importante decir que como se trata además de empleados de compañías, pues la totalidad de estos empleados tienen caja de compensación familiar. Entonces es muy fácil hacer como el vínculo, hacer el case entre los datos de la empresa y los datos de la caja de compensación que en ese momento serviría de IPS y sería la que vacunaría. ¿Cada empresa entonces coordinaría esta vacunación o también serían las IPS o en su defecto las cajas de compensación que usted viene? No, en realidad todo el proceso, María Paula, lo coordina la ANDI y vale la pena decir que nosotros recibimos manifestaciones de intención de cerca de 5.900 compañías, de las cuales solo 650 son afiliados a ANDI. Este fue un proceso abierto donde hay cerca de 32, 33 otros gremios que también están siendo beneficiados por el proceso coordinado por ANDI. Nosotros hicimos todos los contratos con la Unidad General del Riesgo, con el FOME,
en los contratos con las compañías de transporte, con las compañías de almacenamiento y también con las IPS. Entonces lo que se está produciendo es que las compañías nos envían a nosotros el listado de los empresarios, de los empleados. Producimos un sistema pues muy grande porque incluye 1.250.000 personas de agendamiento y dependiendo de en qué IPS o en qué caja de compensación le tocó a cada persona, pues esa misma se encargará de hacer el contacto y de poder hacer las citas correspondientes. ¿Cómo será ese proceso para reportar que ese empleado se vacunó? ¿Ustedes ya tienen, o sea, lo ingresarían al tema de mi vacuna o cómo sería ese reporte? Sí, las IPS que son además, hay que decir una cosa, la totalidad de la vacunación hoy en día en Colombia la están haciendo también IPS. Es decir, el gobierno nacional que le pasa a los gobiernos territoriales las vacunas, los gobiernos territoriales a su vez, digamos, que no son ni las alcaldías ni las gobernaciones son expertas en vacunar, entonces a su vez contratan con IPS y la IPS hace el registro de las personas que efectivamente tienen la vacuna, si es primera, segunda vacuna, de qué marca es, etcétera, qué fecha se hizo. En este caso será exactamente igual, las IPS tendrán esa responsabilidad. Estos lotes de vacunas que ya están asegurados y que pues obviamente fue gracias al trámite que llevaron ustedes a cabo, son de los lotes de Sinovac, son las vacunas chinas. ¿De pronto están contemplando con alguna otra farmacéutica? ¿Han hablado con el gobierno para tramitar con alguna otra farmacéutica? Sí, hemos tenido bastantes conversaciones con otras farmacéuticas. Estamos esperando un poco a que haya la disponibilidad. Recuerden ustedes que todo esto estaba originalmente dependiendo de la disponibilidad que hubiera de las vacunas. Entonces, las primeras que conseguimos fueron estas. Si podemos conseguir otras, podremos además, diría yo, atender la sobredemanda que tenemos en este momento, porque no sé si lo dije al principio, pero así como tenemos cupo para 1.250.000 personas a ser vacunadas por tener 2.500.000 vacunas y ser 2 dosis por persona, pues tuvimos una demanda adicional de más de 500.000 personas, lo que significa que tenemos todavía más gente que eventualmente pudiera ser beneficiario de esto. Y hay otra pregunta que uno pudiera también resolver, y es la pregunta de si vamos a lograr o no, y nosotros le expresamos esa intención al gobierno nacional, además poder vacunar también a los familiares de los empleados, en cuyo caso pues aparece la necesidad se aumentaría muchísimo, entonces será muy importante la capacidad que tengamos de poder trabajar no solamente con este laboratorio, sino poder trabajar con otros. Se ha especulado un poco sobre el precio de la vacuna de Sinovac. Al fin, ¿cuánto les costó cada vacuna? Sí, la vacuna nos costó cada una puesta en Colombia, hay que decir, porque es que el costo tiene que incluir todo, el transporte, la logística, el embalaje, los transportes internos en China y demás. Nos costó $18.5 por vacuna. Esto nos está dando en total por el esquema de vacunación $37. Y luego están los costos derivados de todo lo que hay que hacer en Colombia. El almacenamiento acá, pues todo, en fin, toda la contratación de las fiducias, la contratación de los administradores, de los auditores, y esto conduce a que al final el costo estimado, y digo porque al final vamos a sacar cuenta y si sobra plata pues la devolvemos, de que por cada persona le vale a cada compañía cerca de $60. Una cosa, María Paula, que quisiera resaltar es que este es el primer ejercicio masivo de vacunación por parte de empresas a nivel mundial. Colombia con esto da un paso adelante gigantesco y quiero pues solo como anécdota decir que en estos días, en estas últimas semanas hemos recibido pues acercamientos, no sé de cuántos países, pero de 30, 40 países donde nos están pidiendo un poco asesoría para ver cómo logramos hacerlo y cómo es que se logró coordinar todos los pequeños detalles, no solamente jurídicos, sino también financieros y por último de logística y de disposición de las vacunas. Pero eso está muy bien, Bruce, que seamos un ejemplo en esta materia. Ya para ir finalizando, quisiera preguntarle, desde el principio cuando ustedes expresaron pues la necesidad de vacunar a la gente, de vacunar a sus empleados, pues era buscando en términos de reactivación económica. ¿Tienen de pronto alguna cifra de a la hora de llegar a vacunar pues toda esta planta laboral, todos sus empleados administrativos y demás? ¿Cuánto va a potenciar las empresas? ¿Regresarán todas a la normalidad? ¿Será algo progresivo? Pues sí queremos justamente hacer eso, María Paula, queremos poder darle tranquilidad a los empleados y a los trabajadores y a sus familias para que puedan
volver a sus trabajos, para que puedan generar actividad económica. Como decía en alguna entrevista, en el foro justo de la salud de la ANDI que se está llevando a cabo en este momento, esa idea de que la economía era un derecho individual y un derecho que solamente tenía que ver con el trabajo o el empleo de una persona, pues ya nos dimos cuenta que no es así. Nos dimos cuenta que cuando la economía como un todo sufre, pues se producen efectos que son de índole social. Se produce desempleo, se produce caída en los ingresos del Estado, se produce un PIB que no reacciona, se produce informalidad. En realidad los costos son inmensos para una sociedad. Ojalá con este tipo de medidas logremos nosotros esa reactivación que nos conduzca a que efectivamente este año sea un año con un crecimiento del PIB de más del 5%, a pesar de haber tenido un segundo trimestre tan malo por los paros y por lo que vimos y los bloqueos que vimos especialmente los bloqueos más que los paros mismos durante el mes de mayo. De manera que ojalá podamos lograr esa meta, María Paula. Es un poco lo que tenemos que hacer. Nosotros, ante las dificultades, lo único que hay que hacer es trabajar con ahínco y hacerlo bien y hacerlo en forma colaborativa. Hay que decir que con el gobierno hemos justamente trabajado muy armónicamente durante este último mes en términos de reglamentaciones, de poder trabajar con el laboratorio en el exterior, de que nos pusieran a disposición de nosotros cosas que no conocíamos ni sabíamos cómo le íbamos a hacer, por ejemplo, como la contratación de los aviones para poder traer las vacunas. Hay una cantidad de cosas, una cantidad de detalles, todos importantes, en los cuales ellos fueron de gran ayuda. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. No, María Paula, todo lo contrario, gracias por la invitación. Y a todos ustedes que se conectaron con nosotros, pues bien, ya tienen toda la información que necesitaban saber sobre el tema de la vacunación por parte de los privados, pues esperemos que este proceso se dé con prontitud. A todos ustedes, gracias y sigan conectados con semana.com.